Sony no ha matado el soporte físico, estaba moribundo desde hace mucho tiempo, simplemente ha emitido su acta de defunción. Sony ha anunciado que a partir de enero de 2028 dejará de fabricar discos físicos para los juegos nuevos de PlayStation. Y en cuestión de horas, Media Internet ha montado el velatorio, el fin de una era. La industria nos roba otra cosa más. El soporte físico ha muerto para siempre. Lo que ha anunciado Sony no significa que tu PS5 con lector deje de funcionar mañana. Tampoco significa que tus discos de toda la vida dejen de funcionar. Sobre la PS6 no han dicho nada, pero bueno, no hay que ser muy listo para saber por dónde van a ir los tiros. Lo que ha hecho Sony es poner fecha por escrito a una transición que lleva más de una década ocurriendo delante de nuestras narices. Y hoy vamos a diseccionar este cambio. ¿Qué gana la industria con esto? ¿Qué perdemos nosotros por el camino? ¿Y por qué esto va mucho más allá de simples videojuegos de consola? Porque esto no va de discos, va de cómo, casi sin darnos cuenta, hemos dejado de poseer lo que compramos. Vamos con los hechos, que aquí hay que separar bien lo que ha dicho Sony de lo que la gente ha entendido que ha dicho. El comunicado oficial de PlayStation, publicado el 1 de julio, dice lo siguiente: desde enero de 2028, la producción de discos físicos para juegos nuevos se descontinúa. Los juegos nuevos estarán disponibles solamente en digital, tanto en la PlayStation Store como en tiendas físicas, que allí sí que estarán en caja, pero sin disco dentro, con un simple código. Y esto no afectará a lo que ya está publicado en soporte físico ni a lo que salga en disco antes de esa fecha de corte. Sony lo llama, literalmente, un cambio de dirección natural de la compañía para adaptarse a cómo prefieren jugar sus jugadores. Traducido a español de bar, pues que la gente ya compra digital, así que dejamos de fingir que el disco es el centro del negocio. Y esta decisión no ha surgido de la nada, porque pocos días antes Rockstar ya había confirmado que la edición física de lanzamiento de GTA 6 no llevará disco, solamente un código de descarga dentro de la cajita. Y eso sí está confirmado por la propia empresa. Lo que no está confirmado es si algún día habrá una versión con disco de verdad, que hay rumores y filtraciones contradictorias. Se supone que sí saldrá algo en el futuro, pero no es seguro. Pero Rockstar, en definitiva, con uno de los lanzamientos más esperados de la década, ya había marcado el camino que iba a tomar toda la industria. PlayStation simplemente ha dado el siguiente gran paso. El mismo día del anuncio, Sony también soltó una segunda noticia, ha calado menos, pero es igual de fatídica. La PlayStation Store de la PS3 empezará a cerrarse por mercados desde este mismo mes de agosto, y el cierre global de PS3 y PS Vita llegará en julio de 2027. A partir de ahí, cero compras nuevas, y lo que ya tienes comprado, dicen, seguirá disponible, ojito, abro comillas, en un futuro previsible, cierro comillas. Frase muy bonita que, bueno, volveremos a ella más adelante porque también tiene trampa. ¿Por qué digo que el disco ya estaba muerto antes del anuncio? Porque los propios números de Sony llevan años avisando. La propia compañía reconoce que en el año fiscal que acaba de cerrar, en torno al 80% de todas sus ventas de juegos ya fueron digitales. Y en el último trimestre, el más reciente que tenemos, llegó al 85%, el porcentaje más alto que han declarado jamás. En Reino Unido, la asociación del sector cifra ya el físico en apenas un 7% del mercado de software. Y en Estados Unidos, el gasto en juegos físicos cayó hasta 1.500 millones el pasado 2025, la cifra más baja desde que existen registros de esto. No hace falta ser muy listo para ver el patrón. El digital no ganó ayer, ganó hace años. Lo de ayer solamente fue la acta de defunción. El digital no ganó porque nos engañara o hay una conspiración judeo-masónica. Ganó simplemente porque es un sistema más cómodo. Y aquí me quiero parar un segundo porque no quiero ser el señor mayor que grita a una nube. El consumidor no es que haya elegido mal. El digital solamente responde a la tendencia de cómo consumimos todos en el día de hoy. Compramos desde el sofá, sin esperas. Tenemos la biblioteca sincronizada entre consolas. Tenemos ofertas constantes. Nadie nos ha engañado para que compráramos digital. Lo hemos elegido nosotros, por pura comodidad. Pero ¿por qué esta decisión, aunque fríamente parezca lógica, no es para nada una buena noticia? Y no voy a hablar de manuales, de cajas bonitas ni de coleccionismo. Sinceramente me la trae floja, con perdón. Voy a hablar de lo que el disco hacía por nosotros económicamente, que es mucho más importante. El disco te dejaba prestar un juego a tu amigo, revenderlo cuando lo terminabas, comprarlo de segunda mano mucho más barato si, bueno, no lo habías comprado en lanzamiento, y regalarlo sin depender de un código que caduca. Y sobre todo, acceder a él dentro de 10 años sin depender de que la empresa decida que, bueno, pues el juego ya no me interesa mantenerlo. Y esto no es simplemente una manía de fans nostálgicos como mucha gente está diciendo. Era una economía real, con números detrás.
GameStop, por ejemplo, en su año fiscal de 2005, reportaba un margen del 21% en juegos nuevos y del 47% en producto usado, más del doble. Y esa proporción no fue cosa de un año puntual, porque en 2009 y en 2011 seguía rondando el 20 frente al 47%. La segunda mano no era simplemente un capricho de 4 frikis con poco presupuesto, era literalmente el negocio más rentable de toda la cadena de distribución física del videojuego. ¿Y quién se beneficiaba de la segunda mano? Bueno, primeramente el jugador, que pagaba menos, y el minorista, que también se llevaba un margen bastante enorme. ¿Quién no se llevaba ni un solo centavo de esa reventa? El desarrollador, el publisher y sobre todo el dueño de la plataforma. Y ahí está la clave de todo esto. El disco no solamente era un plástico dentro de una caja bonita, era la única parte del producto que se escapaba del ecosistema de la empresa. Una vez el disco salía de fábrica, Sony ya no controlaba qué hacías con él. Podías venderlo, prestarlo, dejarlo en herencia. El digital no te permite ninguna de estas cosas, y eso no es solo un efecto secundario de este cambio de formato o de modelo. Es, sospecho, buena parte del motivo de por qué la industria lleva tiempo queriendo hacer lo que acaban de hacer. Y aquí no hace falta inventar ninguna conspiración con hombres de traje en una sala oscura. Basta con mirar los incentivos que tienen las propias compañías. Cuando fabricas y distribuyes un disco, pues tienes el prensado, el empaquetado, la logística, el transporte físico y un margen que se queda por el camino en manos del minorista, la tienda final. Cuando vendes digital, en cambio, todo eso desaparece en un plumazo y la transacción entera pasa por tu propia tienda, de principio a fin. Sony lo dice sin demasiados rodeos en sus informes. Maximizar los ingresos de la Play Store es una prioridad explícita, y el negocio de plataforma, la tienda, las suscripciones, los servicios online, ya representa más de los 2/3 de las ventas de toda su división de gaming. No los juegos, la propia plataforma. ¿Veis el cambio de enfoque? Antes comprabas un juego en una tienda, ahora la tienda es parte del producto. Y eso no es exclusivo de Sony, que no parezca que les tengo manía específicamente a ellos. Es la misma lógica que utiliza Steam, que hace años cambió su reparto de ingresos para premiar a los juegos que más tráfico y comunidad generaban dentro de su propio ecosistema. Y no es casualidad que dos empresas que, bueno, son completamente diferentes, jueguen a lo mismo. Es la misma teoría económica aplicada dos veces, de dos formas diferentes. Cuando controlas el punto de encuentro entre quien vende y quien compra, no ganas dinero solamente con la venta, ganas dinero controlando el acceso a la venta. Antes comprabas un juego, ahora compras el alquiler de uso de ese juego. Y aquí toca meterse en terreno legal. Cuando compras un juego digital, en la inmensa mayoría de plataformas, no estás comprando una copia tuya, estás comprando el derecho a utilizarla. Sony lo dice literalmente en el contrato de licencia de su software. Se licencia, no se vende. Microsoft dice también lo mismo en sus condiciones de uso. Nintendo también. El contenido digital se licencia, no se vende, y no tienes ningún derecho sobre él más allá de esa licencia limitada, personal e intransferible. Y tampoco quiero caer en el eslogan fácil de no posees nada, porque también es impreciso. En Europa sí tenemos derechos de consumo reales, que el contenido funcione como se anunció, derecho a actualizaciones, derecho a reclamar si algo falla gravemente. Eso existe y aunque parezca algo banal, bueno, no es poco. Pero por mucho que le demos vueltas, por mucho que tengamos regulaciones, no es lo mismo, no será nunca, que poseer un objeto físico. Hubo un precedente europeo que sí abrió una puerta a favor del usuario en este caso. El caso de Ubisoft contra Oracle en 2012, donde se aceptó que la reventa de cierto software descargado podía ser legal bajo condiciones concretas. Pero ese precedente no se ha trasladado limpiamente al mundo de los videojuegos. De hecho, en 2024, la justicia francesa, tras años de pleitos entre una asociación de consumidores y Valve, confirmó justo lo contrario para Steam, que puede seguir prohibiendo la reventa de juegos digitales, porque un videojuego se trata como una obra compleja, no como software. Y en la práctica eso cierra casi del todo la puerta que sí tenía abierta el físico, la de revender lo que ya no quieres utilizar. Así que la frase correcta no es no posees nada, es peor, posees mucho menos de lo que crees, y casi nadie se ha leído las condiciones donde te lo dice clarito, clarito, clarito. Hasta aquí puede sonar como algo, bueno, teórico. Tengo una licencia, no tengo una propiedad, pero bueno, ¿qué más me da si puedo seguir jugando? Bueno, te da igual hasta que deje de darte igual. Un ejemplo interesante es The Crew. Ubisoft lo retiró de tiendas a finales de 2023 y tras apagar servidores en marzo del 24, el juego dejó de funcionar por completo en todas las plataformas.
No perdiste el modo online y te quedaste con la campaña, perdiste el juego entero, instalado en tu disco, comprado y pagado. Y ese caso sigue trayendo mucha cola. En Francia hay una demanda en marcha y hay una iniciativa ciudadana europea llamada Stop Destroying Video Games. Ha reunido a más de 1,2 millones de firmas pidiendo que un juego comprado no pueda quedar completamente inservible cuando la empresa decide que ya no les interesa mantenerlo. Google Stadia es el matiz que casi nos da algo de esperanzas. Cuando cerró su servicio en el año 23, al menos devolvió el dinero de las compras de juegos y hardware. Pero el acceso desapareció exactamente igual que pasó con este juego que hablamos antes. Lo único que cambió es que esta vez la empresa decidió portarse bien. Y eso no depende de ti como jugador, depende enteramente de la buena voluntad de quien te vendió el juego. Y el problema no es que todos los juegos digitales que tenemos vayan a desaparecer mañana mismo. El problema es que cuando desaparecen descubres que la compra dependía de muchas más cosas de las que pensábamos. De que la empresa siga existiendo, de que el acuerdo de licencia siga en pie, de que a nadie en algún despacho se le ocurra que ya no compensa mantener ese servidor encendido. Y aquí vamos a salir un poquito del mundo del gaming porque los videojuegos van de los últimos en apuntarse a esta fiesta, porque esto no es algo nuevo, no son tampoco los primeros. En la música, de comprar discos a pagar Spotify, cines y series, de comprar DVDs o pagar entradas a pagar catálogos que rotan sin avisarte. Con Netflix por encima de los 300 millones de suscriptores. Software de oficina, de comprar Office en una caja a alquilar Microsoft 365 todos los meses, o Adobe, o tantas suscripciones que todos, o los que trabajamos en algunas cosas, pagamos todos los meses. Hasta los coches se han apuntado a la moda. Mercedes, por ejemplo, cobrando una suscripción mensual para desbloquear más potencia en alguno de sus modelos eléctricos. El patrón, si nos fijamos, es siempre el mismo, da igual el sector. Las empresas ya no quieren venderte cosas. Prefieren que nunca termines de poseerlas del todo. Los videojuegos, por lo tanto, no están inventando nada nuevo con esto. Solo están terminando de entrar en una economía que ya lleva un buen tiempo instalada en todas partes. Y para cerrar este argumento, hay una capa que a mí personalmente es la que más me preocupa de todo esto, la preservación. La fundación Video Games History hizo en 2023 el primer estudio serio sobre cuántos videojuegos clásicos, los lanzados antes de 2010, siguen disponibles hoy en día de forma legal y comercial. El resultado es devastador. El 80% de ellos ya no existen. Casi 9 de cada 10 juegos de nuestra infancia están técnicamente en peligro crítico de desaparecer para siempre. Y no penséis que el físico arregla esto por arte de magia, porque tampoco es así. Muchos discos ni siquiera funcionan hoy sin parches que ya no existen en ningún sitio. Pero si eliminamos completamente el objeto físico y no construimos en cambio derechos digitales sólidos que lo sustituyan, esa preservación queda en manos de 3 cosas que nadie te puede garantizar. Primero, la buena voluntad de las empresas, o los contratos de licencia que caducan, y comunidades no oficiales que muchas veces se encargan de preservar estos tesoros por su cuenta, y muchas veces en una zona legal completamente gris. Un juego que no puedes comprar, ni descargar, ni ejecutar, ni conservar, deja de ser cultura disponible. Se convierte en un recuerdo de quien lo vivió en su época, y cuando esa generación desaparezca, ese juego, todo lo que significó, esa obra de arte forjada en forma de píxeles, desaparecerá con ella. Así que no, Sony tampoco ha sido el gran asesino del formato físico. El disco lleva más de una década muriendo solo, y lo hemos dejado morir nosotros con gusto porque, bueno, pues la alternativa, el formato digital, nos resulta más cómodo. Lo de Sony no ha sido un asesinato, ha sido pues, simplemente una de las empresas que marcan tendencia, poniendo fecha a algo que todos habíamos aceptado ya hace años, sinceramente. Y aquí no os voy a mentir, porque yo voy a seguir jugando a videojuegos y comprando en digital, y vosotros también seguramente. Y no pasa nada, no hace falta fingir que somos más puros de lo que realmente somos. El digital ganó simplemente porque para el 95% de nosotros, para lo que hacemos con un videojuego, es sencillamente más cómodo. La pregunta ya no es si el futuro del gaming va a ser digital, porque creo que eso es un hecho, y está decidido hace mucho tiempo. La pregunta que de verdad te importa es qué derechos va a tener ese futuro digital. Si vamos a construir un marco legal donde comprar un juego siga significando algo real, o si vamos a aceptar, sin más, que comprar pase a significar simplemente alquilar, mes a mes, para seguir jugando a lo que ya hemos pagado una vez. Puede que dentro de 10 años a esto a nadie le importe, pero puede que sí echemos de menos poder prestarle un juego a un colega, o venderlo cuando lo terminamos, o simplemente jugarlo sin tener que pedirle permiso a una cuenta que no controlamos nosotros.
Y entonces entenderemos que el disco nunca fue simplemente un tesoro de coleccionistas, era un símbolo de los derechos como consumidor que, tristemente, cada vez tenemos menos.